Hola Aries, bienvenido a este canal. Es un honor para mí leer para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas y rituales, en mi primer comentario y descripción está el contacto. ¿Listo? Tenemos a las de espadas, 5 de oros, 6 de copas, rey de copas. Ok, bueno, vamos a ver un mensaje de oráculo para ti. Ok, wow. Mira que estos próximos días van a ser días como de mucha revelación para Aries, en el sentido de que debes estar bastante atento a tu voz interior, también a los sueños, a los números que estés viendo, a los símbolos, a los mensajes que estés canalizando a través de la oración, del silencio, de la meditación, porque hay un mensaje importante que quieren darte para que puedas resolver una situación, especialmente algo que tiene que ver con temas de economía. Sí, a veces en medio como del estrés, en medio de la ansiedad, en medio de tratar de correr en la vida para alcanzar metas y objetivos, no nos detenemos a estos espacios espirituales y precisamente es allí donde tus guías ponen en tu corazón las ideas que pueden ser respuestas o soluciones a las situaciones que estamos viviendo en un momento determinado. Entonces, sí siento que vas a estar recibiendo mensajes muy claros, muy directos. Cuéntame en los comentarios, por ejemplo, si has estado viendo secuencias de números repetidas. En mi caso, te digo, por ejemplo, el 999 ha estado súper full en estos días y, y esos números nunca son como al azar, ¿sí? Representan claves, señales que nos comienzan a dar nuestros guías sobre lo que está pasando en nuestra parte energética. Vas a sentirte nuevamente en calma. Si has venido de momentos de mucha revolución, el tema económico veo que te tiene pensando bastante. Puede ser que hayas tenido una especie de pérdida económica. Sí, tal vez perdiste un empleo o haya surgido algún tipo de gasto improvisado. Sí, de estas cosas con las que uno a veces de pronto no cuenta en el presupuesto. Pero por el as de espadas aquí yo veo que vas a lograr una solución clara y con mucha determinación. Sí, esta carta también es una carta de triunfo sobre algún tipo de dificultad económica. También puede representar que vas a estar venciendo una deuda, ¿sí? Que vas a estar logrando por fin colocarle como ese punto final a una obligación financiera que yo siento era asfixiante para ti, sí, que la verdad te generaba como mucha intranquilidad y precisamente ese tipo de cosas un poco más terrenales son las que nos desconectan a veces de nuestra luz interior. Entonces te veo superando este bache económico y lógicamente pues eso te va a permitir enfocar tu energía en poder como hacer otro tipo de cosas como orar, meditar, em, compartir con la gente que amas, solucionar aspectos de tu salud o de tu vida amorosa, por ejemplo.
¿ok? Entonces, eso tenlo presente por este lado. ¿Quién está pensando en Aries en este momento? Por supuesto que hay gente que está pensando en ti. Yo aquí veo a alguien que te extraña y te piensa con bastante nostalgia. Recordemos que el 6 de copas tiene que ver con eso de nuestro pasado, de la gente que nos rememora, con la cual hemos podido construir recuerdos muy bonitos y que al pensar en nosotros siente como esa cosita en el abdomen, en el pecho y te piensa. Hay alguien que te está pensando bastante, pero no te piensa para mal. Gracias a Dios. El rey de copas me habla que es alguien que valora mucho en ti el tema de la confianza. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, pero yo veo que es una persona que en ti ve a alguien en quien se puede confiar, ¿sí? Independientemente de que los signos de fuego como tú a veces tengan un carácter un poco difícil para otros, porque hay que reconocerlo, así es, y mi ascendente es Sagitario, pero hay que reconocer que los fuego podemos ser un poco difíciles si no nos sabemos manejar, por decirlo así. Yo veo que la gente confía en ti, ¿sí? Entonces va a haber alguien que en los próximos días te va a estar llamando, se va a comunicar contigo si tú estás esperando una comunicación importante. Yo siento que esa comunicación va a ser más beneficiosa para ti de lo que tú puedas llegar a imaginarte. Vas a terminar contento o contenta de luego de hablar o de verte personalmente con él o ella. Veo que vas a sentir realmente que esta persona tiene sentimientos hacia ti y que su afecto es transparente, que es un afecto realmente bueno. Como te digo, esto puede ser una pareja, alguien con quien ya no estés, un familiar, un amigo. Y siento que en este momento es como que los dos están muy conectados. Sí, o sea, tú le estás pensando o te has estado acordando de esa persona y esa persona también se ha estado acordando bastante de ti. ¿Listo? Para todos aquellos que dicen, no, yo estoy soltero ahorita, esto muy probablemente se trate de una vieja amistad. Alguien, incluso puede ser amigos desde la infancia, pero es gente que es buena y que realmente por X o Y motivo pues han perdido el contacto, pero no significa que no te tengan todavía aprecio. ¿Listo? Por tu parte, yo veo que realmente estás empezando como a valorar rodearte de gente así, ¿sí? Estás empezando como a darte cuenta de que es mejor a veces tener pocos amigos, pero que Aries tiene que tener amigos a la altura de su lealtad. ¿Listo? Te veo progresando, te veo avanzando. Estás siendo muy inteligente respecto a decisiones financieras. O sea, en ese sentido también conectar con tu intuición, conectar con tu interior te va a ayudar mucho. Y te veo como muy enfocado en tus objetivos. Entonces siento que estás en un punto de tu vida donde estás priorizando ciertas metas, Aries, y esta parte emocional que tal vez falló no te va a quitar como más atención o más energía, sino que vas como directo. Te veo aquí súper estructurado, planeando o enfocándote en algún tipo de meta, ¿listo? Económica. Signos que puedan ser una señal para ti en este momento tenemos a Tauro, a Capricornio, a Cáncer, Piscis, Escorpio, otros Aries como tú y el signo de Acuario. ¿Ok? Números claves: el 1, el 5, el 6, el 4, el 11 y el 13.
Letras que puedan ser una señal, la letra C, la J, la M, la T, la V, la R y la letra D. ¿Listo? Iniciales del nombre o apellido de alguien clave. Suscríbete, déjame un comentario. Me encantaría volverte a ver y quédate en nuestra oración.